¿verdad? No está en él. Entonces, todos hemos pecado, enojándonos alguna vez contra alguien. Y en ese enojo, si no nos arrepentimos de esa actitud que tomamos, entonces seremos culpables de juicio. Pero Jesús nos explica que no solamente que uno se enoje contra su hermano, sino que también si alguien y si cualquiera le dice o le diga a su hermano necio o a su hermano de tal forma que la palabra nos dice que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí estamos viendo otras expresiones que Jesús nos dice que no solamente porque tú te enojes contra alguien no serás culpable, serás culpable. Si te enojas contra alguien, serás culpable de juicio. Porque cuando nos enojamos contra alguien, perdemos el juicio. Cuando dejamos que el enojo embarga nuestro corazón y nuestra mente, nos cegamos y entonces actuamos fuera de juicio. Hablamos palabras incoherentes, palabras absurdas, palabras torpes, palabras no lícitas, como el apóstol San Pablo dice, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea útil para darle gloria y honra a Dios. Amén. Entonces, si alguien se enoja contra su prójimo y no le pide perdón en esta vida, entonces será culpable de juicio. Amén. Pero si alguno también le dice a su hermano, como Jesús sigue explicando, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Aquí dice la palabra del Señor de que aquel o aquella que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Pero si yo le digo a X persona necio, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Nosotros en la congregación, soy un miembro de la congregación X, y siendo miembro de la congregación X, y yo como miembro le digo a uno de mis conciudadanos, a uno de mis hermanos, no sea necio, hermano. Le digo, no sea necio. El hermano puede ir al pastor, al cuerpo ministerial, ya que el cuerpo ministerial se forma en el concilio de las iglesias. Cuando se eligen ciertas personas para formar un concilio o un comité para solucionar problemas internos de la congregación, entonces esas personas que se eligen para estar en un comité, a esas personas se les llama concilio. Ahora, si yo le digo necio a mi hermano puede ir donde el concilio, donde el pastorado, y decirle, hermano pastor, el hermano X me dice a mí continuamente necio. Y yo le digo a mi hermano que no me diga necio,
Porque la palabra del Señor, porque el Señor Jesucristo nos explica en Mateo capítulo 5, verso 22, que yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio. Ahora, yo vengo a quejarme aquí al concilio de la iglesia, al concilio de las iglesias apóstoles y profetas. Yo vengo a quejarme aquí ante el concilio de las iglesias pentecostés. Yo vengo a quejarme aquí ante el concilio de las iglesias asambleas de Dios. Así sucesivamente. Ahora, cuando yo me voy a quejar o el hermano se va a quejar, entonces el concilio debe de venir y ponerme una reprensión a mí en lo personal. Por ejemplo, ¿cómo me puede reprender el concilio? Si yo soy un participante en el santuario, en la administración de la palabra del Señor, el pastor y el concilio en sí me puede prohibir el que yo administre en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor. Pueden prohibirme hasta que yo cambie mi vocabulario o mi forma de expresarme hacia mi semejante. Eso es como dice la palabra del Señor, será culpable ante el concilio. Ahora el concilio me pone una sujeción y me culpa de haber llamado a mis hermanos de tal forma. Amén. Pero si también, o si a mis hermanos yo no les trato necios, pero si a alguno de mis hermanos yo les digo fatuo, que quiere decir tonto, que quiere decir payunco, que quiere decir estúpido, que quiere decir una serie de palabras que dan con el significado fatuo. Si yo le digo a uno de mis semejantes fatuo, ellos pueden ir al concilio y que el concilio me ponga una disciplina. Pero dice que cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Fíjense bien, la primera forma de enojarme contra mi hermano, pues es una falta. Sería culpable de juicio. Pero en ese juicio, el que me puede enjuiciar es el Dios soberano de toda la tierra. Cuando le digo fatuo a mi hermano, cuando le digo necio a mi hermano, entonces mi hermano puede irme a declarar ante el concilio de las iglesias que yo le he llamado necio. Y ahí viene la sujeción, el castigo, la culpa por haber llamado a mi hermano así. Pero si no le llamo a mi hermano necio, sino que le digo fatuo, sino que le digo tonto, sino que le digo bayunco, sino que le digo estúpido, sino que le digo loco, entonces la palabra del Señor nos dice que si actúo de esa forma, seré culpable, quedaré expuesto al infierno de fuego. De modo que no solamente es que la persona mate, no solamente aquella persona que mata será culpable de juicio, sino que también la persona que se enoje contra su prójimo será culpable de juicio. Cuando una persona mata a alguien, viene la autoridad y lo captura y lo encierran y lo llevan ante el juez, y el juez le declara la culpabilidad y luego le da una asignación de que será presentado entre no muchos días para recibir juicio o sentencia de su castigo, de su falta. Ahora,
Si me enojo yo contra mi hermano, ¿quién me va a enjuiciar? ¿Me puede enjuiciar un hombre? ¿Me puede enjuiciar una mujer? Prácticamente no. Pero cuando yo muera, si no me arrepentí, si no le pedí perdón a mi amigo o a mi amiga, seré culpable de juicio ante Dios por mis palabras, por mis actitudes, porque me enojé contra mi hermano. Ahora, pero si le digo a mi hermano, necio, entonces mi hermano me divulga ante el ministerio o ante el concilio y me ponen una sanción. Pero si luego después trato a mis hermanos y les digo fatuo, ¿quién me va a meter al infierno de fuego? ¿Mi hermano? ¿Mi hermana? ¿El ministro? ¿El pastor? No. Quedaré expuesto al infierno de fuego si le digo fatuo a mi hermano. Entonces, ahí estamos viendo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y vamos a ir por capítulos explicando qué es lo que se refiere concerniente a la explicación del purgatorio, que no existe la palabra purgatorio en la Biblia, pero vamos a explicar esto mismo que se le llama infierno de fuego. Es lo mismo con cárcel, y lo veremos a través de la palabra de Dios. Amén. Siga en nuestra segunda edición y usted se irá dando cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Dios le bendiga.